En este vídeo vas a aprender a cómo confiar en ti mismo. Te aseguro que cuando acabes este vídeo vas a tener las herramientas necesarias para afrontar las diferentes circunstancias de una forma mucho más confiada. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver cuál es la barrera que te separa de una persona confiada, y para ello vamos a ver las características que caracterizan a una persona confiada y las características que caracterizan a una persona que no confía en sí mismo. Después vamos a continuar con una pregunta clave, que es ¿de qué tienes miedo? ¿De qué suelen tener miedo esas personas que no confían en sí mismas en ciertas circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son esos esquemas de pensamiento que les impiden tener esa confianza plena en sí mismos? Y por último, vamos a ver las claves para empezar a tomar acción. Así que no me entretengo, vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a ver es cuál es la barrera que nos separa de una persona confiada. Para ello, el primer paso, ¿qué es lo que caracteriza a una persona confiada? ¿Qué es lo que vemos en una persona para darnos cuenta de que confía en sí mismo en diferentes circunstancias? ¿Cómo se desenvuelve, digamos? Lo primero es entender que no es un talento innato. La persona que sabe cómo afrontar las circunstancias lo ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Este tipo de personas conocen y confían en sus capacidades. Son conscientes de que se han enfrentado otras veces a diferentes circunstancias que pueden ser parecidas a las que están viviendo en ese momento. Pueden volver a esos recuerdos y decir, vale, en este momento yo me comporté de esta forma y funcionó. O en estos momentos sentí que no valía para hacer lo que tenía que hacer y lo hice. Sentí nervios, sentí frustración, sentí miedo, pero no pasó nada. Entonces, las personas que son confiadas ya conocen cuáles son sus habilidades, se sienten cómodas ante diferentes circunstancias, como puede ser, por ejemplo, hablando en público o en una fiesta, por ejemplo, rodeada de muchas personas. Les ha ido bien, se lo han pasado bien, no ha habido ningún tipo de problema. Entonces pueden volver a ese recuerdo y estar más tranquilos la próxima vez que enfrenten una circunstancia similar. El siguiente punto es que se permiten fallar sin machacarse. Esto es muy importante. Hay muchas veces que nos vemos inmersos en situaciones para las cuales nos vemos que no tenemos las herramientas necesarias, pero no pasa nada, porque, como hemos dicho muchas veces, del fallo se aprende. Las personas que confían en sus capacidades son conscientes de que no hay problema en fallar, no se van a machacar si lo hacen mal, van a ver una perspectiva diferente, van a ver el aprendizaje que pueden sacar de esa situación en cuestión. Lo cual nos lleva al tercer punto. Una persona que confía en sí misma se habla con respeto. No va a haber solo las carencias, también va a haber las oportunidades. Por ejemplo, ha podido hablar en público, ha fallado, no le ha salido como él pensaba que le tenía que salir, pero el hecho de poder hablar en público, el hecho de que alguien le pusiera en esa situación para dar, por ejemplo, una charla, ya es algo positivo. En vez de pensar en lo negativo, de no he podido hacer esto tan bien como yo pensaba, se va hacia el lado positivo. Me han dado esta oportunidad, eso significa que soy bueno, solo tengo que aprender y mejorar en este ámbito. Luego, una persona que confía en sí misma no busca una validación externa constante, no busca una aprobación todo el rato. Y aquí quiero aclarar que hay una grandísima diferencia entre buscar aprobación y necesitarla. Cuando tú eres una persona que confía en sí mismo, lo que significa realmente es que eres capaz de autovalidarte. Eres capaz de ver las cosas que haces bien, como hemos dicho, ese autodiálogo interno, ¿no? Cómo nos hablamos a nosotros mismos. Somos capaces de ver las cosas que hacemos de forma correcta y decírnoslo a nosotros mismos. Podemos buscar la aprobación. Imagínate que has hecho exámenes y te han salido muy bien. Pues es normal que quieras decirle a tu familia, mirad lo que he conseguido. La diferencia es que no necesitas la aprobación. La estás buscando, sí, pero no es una necesidad tuya. No necesitas que otras personas te validen y te aprueben para que tú te sientas válido. Esa es la diferencia entre buscar aprobación, que puede estar bien dependiendo de la circunstancia, y necesitar esa aprobación. Una persona confiada no la necesita. Puede buscarla en cualquier momento, no hay problema, pero no necesita de ella. Ahora vamos a ver el caso diametralmente opuesto. Una persona que no confía en sí mismo lo primero que hace es sabotearse mentalmente. Cuando enfrentamos una situación, no es tanto la situación en sí, sino lo que nosotros pensamos sobre la situación. Y esto es muy importante, porque imagínate, por ejemplo, que tienes que ir a una fiesta, por poner un ejemplo. Seguro que no me aceptan, seguro que no les gusta cómo estoy vestido, seguro que no les gustan cómo hablo, cómo me expreso, mis ideas. Una persona que no confía en sí mismo sí va a pensar en estas cosas. Al final va, digamos, a engrandecer el problema. Incluso va a crear un problema que no existe a priori. Esta es la clave del saboteo mental que muchas veces nos hacemos, ¿no? Así que la clave no es tanto la circunstancia en sí, sino lo que nosotros pensamos sobre la circunstancia. El segundo punto que es muy importante es que una persona
que no confía en sí mismo se exige la perfección constantemente. Tiene que verse con todas las habilidades necesarias para empezar a actuar. Y aquí os quiero comentar que hay una película que se llama Ex Machina, en la que en un momento se ve un cuadro de Jackson Pollock. Jackson Pollock fue un influyente pintor estadounidense y es el principal artista del expresionismo abstracto. En este cuadro, como podéis ver, las figuras son totalmente abstractas. Lo que se presenta en la película es la idea de qué hubiera pintado Jackson Pollock si se hubiera parado a pensar en cada línea que tenía que hacer. La respuesta es que no hubiera hecho ninguna línea. Jackson Pollock se dejaba llevar. No necesitaba que todo estuviera perfecto, no necesitaba tener una idea clara, simplemente se dejaba llevar y su arte ha sido uno de los más influyentes. Creó un nuevo movimiento, totalmente diferente al que se venía haciendo en épocas anteriores. Lo que quiero decir con esto es que no tenemos que esperar a que todo sea perfecto. Tenemos que empezar a actuar, tenemos muchas veces que dejarnos llevar para ver qué carencias tenemos y para aprender de ellas. Una persona que no confía en sí mismo no lo hace. Entonces es una grandísima barrera para avanzar. Otra de las claves es que una persona que no confía en sí mismo vive comparándose. ¿Y qué ocurre con vivir comparándote? Pues que siempre vas a vivir frustrado, porque cuando tú no confías en ti mismo en una circunstancia, como puede ser hablar en público, el problema es que vas a ver que todos los demás hablan mejor que tú. Ves la vida de una forma distorsionada, porque el hecho de que tú pienses que no puedes hablar en público es una creencia limitante, no es una realidad. Como hemos dicho en otros vídeos, la lucha, la pelea, la carrera, llámalo como quieras, tiene que ser contra ti, contra tu versión de ayer, no contra los demás. Y por último, volvemos al diálogo interno. Una persona que no confía, eso es un gallo, una persona que no confía en sí mismo se habla como si no valiera lo suficiente, como si no fuera capaz de alcanzar las metas que los demás se plantean y que los demás alcanzan. Y esto va muy enlazado con todo lo que hemos visto anteriormente. Se habla como si no valiera lo suficiente porque se sabotea mentalmente, porque se exige la perfección, porque vive comparándose con el resto. Al final es un cúmulo de comportamientos que uno nos lleva a otro. Por eso es importante ir paso por paso. Ahora vamos a ver cuáles son las barreras reales de la confianza, porque si no entendemos cuál es el muro, si no lo visualizamos, no podemos destruirlo. Entonces, ¿qué te impide ser confiado? Lo primero es lo que piensas de ti. Voy a poner un caso real para que lo entiendas. Una persona que desde pequeña le han dicho que no sabe orientarse, crece con esa creencia limitante de que no es capaz de orientarse en el espacio, de que si se va, por ejemplo, a Madrid, aquí en España, o si se va a Londres, o si se va a Ámsterdam, vaya donde vaya, va a tener esa percepción de que no sabe orientarse y necesita ayuda, lo cual le va a llevar a la acción, que es pedir ayuda y no enfrentarse a algo que ya sabe perfectamente que no puede hacer. Entonces esta persona va a depender de una ayuda externa, como puede ser otra persona, o el GPS, por ejemplo. Si no rompe esa creencia limitante para afrontarse a la circunstancia y ver que no es tan difícil como su mente creía en un momento, va a seguir con esa creencia siempre. Si no dice hasta aquí, nunca va a poder cambiar esa percepción que tiene de sí misma. Otro punto importante de lo que pensamos de nosotros mismos es la ropa, el pelo, la apariencia en general. Si, por ejemplo, volviendo al caso de antes, una persona va a ir a una fiesta y empieza, seguro que no les gusta mi pelo, seguro que no les gusta mi forma de expresarme. Al final, todas estas cosas que son externas, que no dependen de ti, que no tienes un control sobre ellas, no sobre las cosas físicas tuyas, sino sobre la percepción que van a tener los demás. No tienes el control sobre su percepción. Lo que estás haciendo es que estas cosas tomen poder sobre ti. Si lo dejas ir, ahora eres libre. Y para que puedas dejarlo ir, quiero que te imagines que estás en un videojuego. Estás jugando un videojuego y tu avatar, el personaje que está dentro del juego, engorda, por ponerte un ejemplo. Yo te pregunto, ¿tu experiencia de juego va a cambiar? ¿La historia del juego va a cambiar? La realidad es que no. Así que lo que quiero que entiendas es que la autoestima está ahí fuera. La autoestima no está en el avatar, la autoestima tiene que estar en quien está controlando al avatar. Aquí arriba está tu autoestima. Lo que pasa es que muchas veces estamos muy centrados en ese zoom, estamos muy centrados en nuestra primera persona y creemos que si engordamos, si somos más feos, si somos más guapos, más altos, más bajos, la experiencia de la vida va a cambiar. Y no es así. Entonces, la mayoría están demasiado absorbidos por la primera persona y lo que yo te digo es que te alejes, simplemente. Otra de las claves no es lo que los demás piensan de ti, es lo que tú piensas que los demás piensan de ti.
Cuando entiendes esto, las cosas cambian. Si vas a la fiesta y dices, a ese no le gusta mi pelo, a ese no le gusta cómo hablo, a ese no le gustan las cosas que pienso, las ideas que tengo. La mayoría de las veces hacemos estas asunciones sin ni siquiera pararnos a preguntar a la otra persona. Nadie pregunta, pero todo el mundo asume. Así que te vas a tu casa pensando que eres un desastre, que no vales para absolutamente nada, y te vas a tu casa también pensando que los demás se han ido con una percepción tuya muy negativa, cuando igual los demás ni siquiera se han dado cuenta de que estabas ahí. Cuando puede ser que esa persona te ha mirado porque le gustaban tus pantalones, porque llevabas una camiseta de un grupo musical que le gusta y se ha fijado y ha dicho, mira, qué interesante. Y tú has pensado que te estaba mirando para juzgarte. Parece algo simple, parece una chorrada, pero esta distorsión cognitiva, que se llama adivinación, por si os interesa, nos afecta a la mayoría de nosotros en algún punto de nuestra vida. Sobre todo, como hemos dicho, en esas pequeñas circunstancias en las que nos vemos como fuera de lugar, en las que no somos capaces de confiar en nosotros mismos. Y para esto también hay una regla que leí en un libro, que es la regla del 20, 40, 60, que es, a los 20 años estás muy pendiente de lo que los demás piensan de ti. A los 40 años te empieza a dar igual lo que los demás piensan de ti. Pero a los 60 años te das cuenta de que nunca nadie había pensado en ti. Y es que pensamos que vivimos en la mente de los demás muchísimo más tiempo del que vivimos realmente. Y si no, haz la prueba. Tú mismo te estás preocupando de muchísimas cosas sobre el aspecto, tu pelo, tu forma de ser, tus ideas. Estás tan centrado en tu primera persona que no estás mirando a los demás. ¿No crees que eso le pasa a todo el mundo? ¿No crees que ellos también tienen sus propias preocupaciones y no tienen tiempo para estar juzgando las tuyas? Y sí, hay muchísimos casos en los que las personas juzgan, pero no hay ningún problema, porque la mayoría de las personas que viven centrándose en los demás y no en ellas mismas, son personas que no están bien. Entonces no te tiene que importar el juicio de una persona que no está bien consigo misma. Si la persona tiene autoestima, si la persona es asertiva, te aseguro que no se va a estar fijando en cada cosa que hagas, no se va a estar fijando en cada detalle y no va a estar fijándose en el fallo. Así que cambia ese chip, cambia la perspectiva. Espero que esto te ayude a hacerlo. Hago un pequeño parón para decirte que si quieres trabajar en esto o en otras cosas sobre la autoestima, el control emocional y demás, puedes contar conmigo. Tienes abajo en la descripción el link que te va a llevar al cuestionario para que lo rellenes. Puedes pedir información sin ningún tipo de compromiso para hacer una primera sesión gratuita exploratoria. Dicho esto, seguimos. Muy importante es que seas muy, pero que muy consciente de en qué circunstancias y con qué personas aparece ese yo que no confía en sí mismo. ¿En qué circunstancias sientes que te falta la confianza? ¿Con qué personas sientes que te falta la confianza? Porque hay mucha gente que me dice, yo no confío en mí mismo y no soy capaz de afrontar ninguna circunstancia. Vale, pero yo te digo que seguro que tienes un amigo con el que estás constantemente y con ese amigo puedes ser tú mismo. El problema es que estás con ese amigo, igual entra un tercero y de repente te metes en ti mismo. Entonces no es que no tengas la capacidad de ser confiado, es que hay circunstancias y hay personas que te hacen no ser confiado, lo cual es totalmente diferente. Y es importante ser consciente de esto para que veas que sí puedes ser confiado, que sí que tienes la capacidad. Y ahora yo te pregunto, ¿de qué tienes miedo? La mayoría de personas tienen miedo a ser rechazadas. Y te voy a hacer un spoiler para toda la vida. Seas quien seas, te van a rechazar alguna vez. A todo el mundo nos rechazan. No hay problema. Cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene su perspectiva. No tienes que gustar a todo el mundo. Imagínate que tu película favorita es X y hablas con una persona sobre esa película y esa persona te dice, pues esa no es mi película favorita. Vale, muy bien. ¿Cambia el valor de tu película favorita porque a esa persona no le parezca su película favorita? ¿A que parece una chorrada? Pues ocurre exactamente lo mismo con la personalidad. Ocurre exactamente lo mismo con tu persona. ¿Acaso tú pierdes valor porque no le gustes a esa persona en específico? Probablemente no le gustes porque ni siquiera te hayas sentado a hablar con esa persona 15 minutos. Entonces lo que yo te digo ahora, y quiero que lo pienses muy bien, es ¿por qué tienes tanto miedo del rechazo si de su rechazo no nace tu valor? Por mucho que no te guste un árbol, su valor no va a desaparecer. Por mucho que no te gusten las abejas, su valor y lo importantes que son para todo el ecosistema natural no va a desaparecer. La percepción de los demás no cambia tu realidad, no cambia lo que tú eres. Así que deja de tener tanto miedo a que las personas te rechacen. Deja de tener tanto miedo. No vas a gustar a todo el mundo. Deja de intentarlo, porque es una tontería, no tiene ningún tipo de sentido. Y si no les gustas, no te lo tomes como algo personal, por el amor de Dios. Y vamos a pasar al último punto, que es la acción. ¿Y qué te traigo para empezar a tomar acción? Finge hasta que lo seas. Esto te lo traigo porque a mí me ha servido. Había circunstancias en las que no me sentía cómodo. Por ejemplo, hablando en público. Me encantaba hablar en público y por eso probablemente esté haciendo esto, ¿no? El caso es que cada vez que subía a hablar en público,
sentía que no tenía la confianza suficiente para calmar mis nervios, para hacerlo todo lo bien que lo podía hacer. ¿Y qué es lo que hice? Me comporté como la versión de mí mismo que ya confiaba. Para ello, ¿qué hice? Pensar, ¿cómo hablaría esta versión? ¿Cómo se movería esta versión de mí mismo que ya confía en su capacidad de hablar en público y de dar una charla magnífica? ¿Qué decisiones tomaría esa persona? El antes, el después, el durante. Me hice un esquema de cómo se comportaría, incluso me fijé en las personas que yo consideraba que confiaban en sí mismos en este tipo de circunstancias. Lo apunté todo y me comporté como ellos. Me costó como nada, pero después de que lo hiciera 3 o 4 veces, sentí que yo era esa persona. ¿Y qué diferencia hay? Si empiezas a actuar como la persona que quieres ser, en algún momento vas a alcanzar esa versión de ti mismo. Y de una forma mucho más rápida. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero antes, la clave. No esperes a sentirte diferente. Actúa diferente. ¿Y por qué quiero que actúes? Porque actuar genera evidencia. Y la evidencia cambia tu identidad. Cuando yo lo hice 3 o 4 veces, la próxima vez, la quinta, la sexta vez que me subí a hablar delante de la gente, a hacer una presentación, yo ya tenía en mi mente esas veces que me fue bien. Ya tenía esa evidencia, ya podía recuperarla y sentirme más tranquilo. Podía calmarme a nivel fisiológico, calmaba mi respiración, calmaba mis pulsaciones, porque ya era consciente de que en algún momento en el pasado lo había conseguido. Así que actúa, genera evidencia para que puedas volver a ella. Y para que entiendas el poder de la evidencia, y este es el último punto ya, os dejo en paz, quiero que entiendas que cada pequeña acción cuenta. Cada pequeña acción es una prueba de tu capacidad. La mente empieza a decir, vaya, igual sí que soy capaz de hacer esto. Y te lo empiezas a creer. Es justo lo contrario a las creencias limitantes. Es como si tuvieras unas creencias potenciadoras. Vas creyendo que eres capaz, y si la creencia limitante te limita, la creencia potenciadora ya puedes imaginarte lo que hace. Por otro lado, la repetición crea seguridad. A esto se le llama tener tablas. Cuando hayas estado 10 veces subido en un escenario hablando y hayas entablado conversación sin ningún problema con cientos de personas, te vas a dar cuenta de que no es para tanto. Así que esa repetición te va a crear seguridad. Después volvemos al principio. Quiero reiteraros que la confianza no es innata. La confianza es el trabajo de cada día. Es una parte esencial porque la confianza está muy unida a la autoestima. Si ganas confianza en ti mismo, vas a elevar tu autoestima. De hecho, todo lo que hemos visto en este vídeo te puede ayudar para ganar autoestima, porque los patrones son similares. Ganar confianza, así como convertirte en mejor haciendo cualquier cosa, editando vídeos, grabando delante de una cámara, hablando en público, yo qué sé, jugando al yo-yo, lo que sea. El caso es que el trabajo de cada día es la única forma de avanzar. La constancia y la perseverancia. Y por último, para despedir el vídeo, quiero que pienses en algo que deseas hacer. Ese algo que tanto deseas hacer, pero que la falta de confianza te impide hacerlo. Y quiero que lo pienses porque quiero que sea un vídeo para que tomes acción. Así que esta semana te invito a que busques eso que quieres hacer y que le plantes cara. Quiero que finjas que eres la persona confiada, que sabes que en tu interior está. Quiero que la desates, que generes evidencia y que confíes en ti mismo. Pero no a través de la idea, a través de la acción. Así que dicho esto, nos vemos la semana que viene con más.